Hoy vamos a continuar hablando de Eric Berne y su análisis transaccional. Recordemos que él decía que había 3 estados del yo que tenían todos los individuos, a los que él llamó padre, adulto e hijo, y los agrupó bajo las siglas PAN. Para él el padre, en el padre se hallaban todas las reglas, prejuicios y opiniones que el niño oyó cuando era pequeño por parte de sus progenitores, y también cuando él observaba su modo de vida. En el niño, por el contrario, se hallan los registros de vivencias reales hasta los 5 años de edad, es decir, sentimientos experimentados por todo niño hasta esa edad. Mientras tanto, en el adulto, lo que se registró como datos adquiridos y calculados por medios de la exploración y testimonio personal es lo que va a predominar. Es una capacidad de poder elegir las propias respuestas. La misión del adulto no es excluir al padre o al niño, sino verificar la fiabilidad de lo que ese niño y ese adulto nos traen como mensajes. No es en sí mismo negativo tener la personalidad de un niño, pero puede serlo. Es decir, tienen ambigüedades tanto el padre como el niño. El padre puede ser un buen consejero, pero también puede ser alguien que no deje que el otro se emancipe. En esto me refiero a las personalidades internas, ¿no? Y el niño también. El niño puede ser un niño creativo, que es lo que hace que un niño sea especial, interior, y también puede ser un niño caprichoso. O puede ser un soñador y también puede ser una persona que exija todo el tiempo protección. Y Eric Berne nos decía que este tipo de transacciones que utilizan los estados del yo se dan a través de juegos. Uno, por ejemplo, reacciona como niño cuando tiene el estímulo del otro lado de alguien que actuó como padre. Es decir, si alguien a uno de nosotros nos habla en tono de padre, nosotros tenderemos a contestar como niños. Y viceversa, si nosotros hablamos en tono de padre o en la personalidad, en el estado del yo del padre, el otro psicológicamente y automáticamente va a reaccionar como niño. A veces estaremos de adulto a adulto, a veces nos tocará a nosotros ser niño. Incluso podemos actuar como niño para que el otro actúe como padre. Y cuando digo padre me refiero a progenitor. Se tiene que entender la figura paternal, maternal también. No es exclusivamente masculina. Ya habíamos visto cómo hablaba Berne de que había un juego reiterado que veían las parejas en donde uno decía, si no fuera por ti, yo haría tal cosa. Bueno, Berne diría, ese es el niño que habla y pone al otro en el padre, en el papel del padre. Es un juego muy común. Las personas que, diría Berne, en cierta medida se hacen las víctimas. En realidad, lo que hacen es recurrir a su estado del niño interior para no asumir ciertos miedos y echarle la culpa a otro. Pero Berne nos va a describir muchísimos juegos más, y voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, el juego al que él denomina el del alcohólico. Y no necesariamente tiene que haber alcohol en el medio para que alguien juegue el juego del alcohólico. Lo que tiene que haber es un papel central del alcohólico, que sería una persona que hace algo y luego siente culpa. Luego tiene que haber un papel secundario, que va a ser el del perseguidor, típicamente jugado generalmente por alguien del sexo opuesto, nos dice Berne. Luego vendrá el papel del salvador, interpretado por alguien, nos dice este psicólogo, con frecuencia del sexo opuesto, quizás un doctor de la familia, una persona a la que consideren una especie de sabio, un tío, y entonces viene a rescatar al alcohólico de su hábito. Pero también hay otro papel, que es el del ayudante o comodín, que es aquel que le provee el alcohol al papel central del alcohólico. Es decir, son 4 personajes,
Y puede ser alcohólico, puede ser cualquier tipo de adicción en realidad. El juego lo llamó alcohólico, pero se refiere a todo aquello que es interpretado por una persona para sentir culpa y lograr todo ese otro juego alrededor. Entonces Verne nos va a decir, no es cuestión de que el alcohólico se cure, es cuestión de que los 4 dejen de jugar a ese juego para liberar la situación en general, porque todos están jugando a ese juego. Si tienen muchas ganas de jugar a ese juego, lo que hacen es, después de 6 meses, 1 año, en donde la persona que tiene el papel principal, que es el alcohólico o adicto, vuelve a caer en la adicción para volver a generar el juego, y todos vuelven a participar. Otro juego que nos describe Verne es el del deudor, que es una forma de vida ya para mucha gente. Este es, por ejemplo, una persona que contrae muchas deudas y no las puede pagar. Generalmente aquel acreedor, o sea, al que le deben, a veces se resigna y no le cobra, y entonces el deudor termina el juego ganando, pero a veces el acreedor se pone firme e insta legalmente al deudor o por otros medios a que pague, y entonces el deudor allí entra en la segunda fase del juego, en donde el personaje central, que es el que debe dinero, acusa al acreedor de que lo está presionando, y entonces se transforma de víctima en victimario y vuelve a ganar el juego. Claramente este es el rol del niño. Otro juego que nos describe Verne, otro juego social en el que todos participamos, este es de un libro que se llama Los juegos en que participamos, muy recomendable. Él dice que hay uno que se llama Patéame, que son las personas que se pondrían claramente un letrero que dice no me patees por favor, pero que en cierta manera incitan a que los pateen. Y en realidad él dice patear para poner una antítesis en cierta manera de lo que él considera una caricia. Es decir, es una forma de llamar la atención, pero en lugar de buscar la caricia lo que busca es una agresión. Dice que son personas que tienen un comportamiento que despierta en los demás conductas agresivas, que hace jugar a los demás de agresores. Y entonces dice que puede ser desde la forma de vestir que uno se pone, los cortes de pelo, la posición, la mirada. Hay un montón de formas de buscar la agresión, y luego cuando esa agresión es recibida, el juego varía y cambiaría de nombre al por qué tenía que sucederme a mí, que es el papel que adopta esta persona que, según Eric Verne, buscaba ser agredida porque estaba jugando a ese juego, y cuando lo tiene pasa al otro juego, que es pasa a ser niño, digamos, para acusar al padre de que lo ha tratado mal. Otra variante de este juego es que la persona que tiene el supuesto letrero de no me patees es agredida, pero el agresor ahora sí lo hace de manera consciente para provocar la agresión. Y entonces ahora aquel que fue maltratado se queja y el agresor dice, pero si yo solo trataba de ayudarte. Y entonces el juego se invirtió y el niño varió de personaje. Otro juego que describe es el mira lo que me has obligado a hacer, en donde una persona está muy concentrada y viene otra en realidad en busca de una caricia, en busca de una charla, un poco de conversación y de atención, y lo distrae, y entonces este hombre automáticamente, de manera inconsciente, ¿no?, realiza un error y entonces se enoja con los demás gritando mira lo que me has obligado a hacer, o mira con lo que hice por tu culpa. Pasa al lugar del padre y los otros pasan a los niños que se sienten con culpa. De esa manera saca una ventaja social de tener a los demás siempre en una especie de deuda consigo mismo. Bueno, este pequeño catálogo termina aquí. Los juegos son muchísimos más, pero fueron a modo de ejemplo de cómo nosotros en realidad en nuestras relaciones sociales lo que hacemos es jugar juegos constantemente.
y nos despedimos con una frase de Eric Berne que dice: la gente cree que está buscando la seguridad, pero lo que realmente busca es una sensación de seguridad, ya que la seguridad real, por supuesto, no existe.